Buenas tardes a todos. Soy Sergio, director del Instituto, y quería dar la bienvenida a los asistentes de presentación del libro que Fernando Televisión ha preparado Fernando Montanejo. Es la segunda vez que soy el director y tenemos esta espacio para presentar los trabajos que hace él y su grupo de colaboradores. Y yo estoy encantado. Para mí es un lujo, un placer y un honor que Fernando venga aquí a presentar pues todo este tipo de publicaciones que son un valor incalculable y sobre todo porque todas muchas de ellas versan sobre el viejo, con lo cual es una contribución a sociocultural, pues eso, fundador, inapreciable y no voy a hablar mucho más. Pues sobre este espacio está a disposición de él y de todo aquel que quiera usar este espacio para este tipo de eventos, actos y presentaciones que tengan que ver con ordenar en una sociedad de la cultura. Bienvenidos y muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo con Fernando. Normalmente, cuando tengo que presentar a alguien, como hacer con una clase, no suelo escribir nada, ni me lo preparo, me gusta más que sea una cosa fluida. En este caso me toca presentar a dos personas que son para mí bastante destacadas e importantes, y en esta ocasión sí me lo he preparado para que no se me quedase nada en el tintero. En primer lugar, tengo que agradecerles, como me ha hecho el director del centro, su presencia aquí una vez más, arropando a Fernando y un acto del tipo A, un poco detrás de todo esto. Agradecerles que estén aquí, la atención, el tiempo dedicado, y desde luego me sorprende en estos tiempos en que la cultura no hace que se llenen lugares. Vengo de ayer de una conferencia de la universidad en la que había 8 personas, de un tema interesante, o sea que me llama la atención y me parece muy grave. Sin más, presento a Víctor Matellano, que bueno, yo creo que no siendo de Colmenario un poco me queda por presentar, pero bueno, ¿qué puedo decir de él? Es un hombre loco que conozco, es un hombre noble, afable, valiente, un buen escritor y director cinematográfico, teatral, y sobre todo es un facedor de magia. Facedor utilizado por la palabra antigua. La magia de las palabras, la magia de las imágenes. Complejos ambos mundos, bastante complejos. Pero Víctor es, lo dice él mismo, lo digo yo, un niño al que le gusta jugar. De lo poco que le conozco, ya sé también que es un niño comprometido y que no da puntada sin hilo. Un maestro de la historia, en la que a través del lenguaje fílmico sabe también enseñarnos que incluso algo tan serio como la literatura, el cine o el teatro no son más que otros vehículos para seguir jugando. Desde mi punto de vista puede haber un mayor elogio a la cordura. Víctor fue, en Colmenar Viejo, el motor del Duende de la Animación, un grupo de animación con el que hizo varios montajes artísticos, incluyendo cortos en formato vídeo, seguramente los veréis. Sus estrenos constituían siempre un acontecimiento cultural en Colmenar Viejo, por lo que he sabido. También es autor, bueno, por encima de todo es persona. Me recordaba Fernando cuando le preguntaba un poco sobre Víctor y cuando le empecé a conocer, como uno de los nexos míos que tenía con él fue la redacción de su primer libro, Colmenar Viejo, Tierra de Cine, que comenzó a escribir en el despacho de Fernando, en una máquina de escribir o en un ordenador que le facilitó para él. Y me pareció un gesto humano de nexo común entre los dos, entre estos dos seres humanos. Es autor destacado, junto con Jack Taylor, de la representación del auto de Reyes Magos, que proyectó a Colmenar Viejo a nivel nacional. Su filmografía y su palmarés son apabullantes: Mi adorado Monster, Pumpkins Horror Tales, Paisajes para después de una guerra, La magnífica Regresa al Cepa, que sé que a Fernando le gusta mucho, Stop Over Hell, incursiones en el largometraje de ficción, pero también documental, siempre cerca de la temática gótica que le apasiona, como vemos en la obra con la que acaba de homenajear a Jacinto Molina, nuestro hombre lobo, por Nasi, en su última película que llevaba Sitges. También es escritor prolífico, con obras tan mágicas de las que yo conozca como El Mago de Oz, Secretos más allá del arco iris, sorprendente, o la magnífica coautoría del más reciente, del 60 aniversario del film del Cid, con otros aniversarios que ha ido aglutinando de diferentes elementos fílmicos, o el delicioso Spanish Horror, que me parece
brutal, prologado por el mismísimo Nancy y presentado por el no menos impresionante Christopher Lee. Por citar, en este caso, solo unas pocas de sus obras. No podía haber nadie más adecuado ni autorizado para prologar esta magnífica obra de Fernando Colmenarejo, por conocimiento, por cercanía, por maestría, pero sobre todo por amistad. Porque la amistad es ese aglutinante de las cosas bellas que permiten construir ilusiones y además dejar abiertas puertas a proyectos futuros. En mi caso, como fotógrafo documental y documentalista, amigo de Dogma que soy, tengo la obligación de quitarme el sombrero al esto y cederle la palabra con un guiño y una esperanza que sé comprenderá si le digo que ahora mismo represento a José Luis Gómez en el papel de doctor Polidori y le digo, nos vemos en Venecia. Qué bonito. Te lo agradezco mucho el protagonista Fernando. Sí, es remando al viento de Gonzalo Suárez y sí, es un momento con eso. Nos vemos en Venecia, en la villa de Río Grande. Qué bonito. De todo lo que has dicho, lo más importante de hoy es que he tenido la suerte inmensa de que Fernando, he tenido el honor de que Fernando me ha pedido prologar este libro que vais a poder leer inmediatamente, que os va a sorprender mucho. Yo creo que Fernando tiene la capacidad de sorprendernos mucho, pero aquí os va a sorprender mucho más, ¿no? Entonces, es lo más importante de todo esto. Lo primero de decir, dar las gracias al Instituto, que es una pasada, porque, no sé, aquí es donde empezamos a hacer nuestras cosas, he visto en la Mari antes. Aquí fue la primera vez que empezamos a subirnos al escenario, hemos hecho también cosas. Y bueno, simplemente hay unos recuerdos maravillosos. Yo me acuerdo a principios de los 80, en una excursión de la Universidad Popular, fuimos a Soria y fuimos a Burgo de Osma y tal. Y yo la primera vez que veo a Fernando en el autobús, yo tenía 11 años. Y ya me parecía un ser flipante, que lo sabía todo, que tenía la misma cara que tiene ahora, que está eternamente joven, porque no se hace, está siempre igual. Era con esa jovialidad, con eso, ¿no? Había sido compañero de trabajo de mi padre en Giresa y de eso siempre me contaba mi padre y todo el mundo hablaba lo que tenía entonces energía y todo el mundo hablaba muy bien. ¿Y qué me iba a decir después? Pues dos cosas antes de pasar al prólogo iba a pasar. Una, que le tengo mucho que agradecer, que después iba a tener la suerte de colaborar con él en cosas, de que mi, o sea, mi objeción de conciencia fuera escribir un libro, el libro del cine, que lo escribí en la Universidad Popular, que después trabajase en la Universidad Popular. Y él se sumó, igual que ha habido muchas personas que en esos años me han echado una mano, los técnicos de cultura, Andrés, Roberto, Pedro, tú por supuesto, y otras personas que están aquí, he visto a Mariano, a Miguel Ángel, por ahí, he visto a Lázaro, muchas personas que aquellos años estuvieron, pero tú de una forma mucho más intensa. Y que iba a decir que luego compartiríamos, hicimos juntos Paisajes para después de una guerra que para mí ha sido un auténtico honor y es un documental que si ha sido después premiado y has tenido un recorrido y hay que ser en esto absolutamente justos porque tenía una base muy importante del trabajo de Fernando. Y es cuando he visto cómo trabaja Fernando, que es impresionante. Y esa base estaba ahí y esa investigación estaba ahí y lo mío fue lo más fácil de todo. Eso por un lado, ¿no? Agradecerte a ese nivel. Y luego como colmenareño, yo te tengo que decir que te agradezco muchísimo que dentro de que también colaboras con acciones, digamos, de una cultura más, llamemos, oficial / oficialista de alguna manera, pues que después tú también emprendas tus proyectos personales, algunos arriesgados, trabajando especialmente la memoria de este pueblo en el último siglo, y de aquí a un siglo atrás, con temas que a veces son incómodos, pero que se agradecen, ¿no? Y respecto al libro, antes de leeros el prólogo, porque esto lo he aprendido que hace la gente, que como el prólogo no lo lee nadie, lo leo yo. Y eso que lleváis hecho. Sí. Luego si os va a gustar, lo vamos a utilizar, pero no es. La última cosa es que decía Samuel Goldwyn, de la Metro Goldwyn, que tenía dos cosas. Decía, con las películas, cuénteme usted lo que quiera, pero no me aburra.
Esa es una. Y otra es, cuéntemelo de siempre, pero cuéntemelo distinto. Eso es la clave de la película, que no aburra, y estamos contando siempre la misma historia, pero hay que contarla distinto. Eso es lo que ha hecho Fernando en el libro. No aburrir y es contar primero algo que no conocíamos, un episodio de la historia de Colmenar que no conocíamos, pero además lo cuenta distinto. Y luego con el prólogo que se llama Las manos quietas. Las manos quietas, esto es un atraco, dirían como fórmula tradicional los enmascarados recién llegados al banco. Y sí, pongamos las manos bien apretadas en el volumen que tiene usted, querido lector, para entrar en un mundo probablemente desconocido y sin embargo muy cercano, tan anacrónico como situado en mi época. Desde que conozco hace ya unos cuantos años a gran Fernando Colmenarejo, no dejo de sorprenderme por su trabajo continuado en pro de la divulgación social, didáctica, cultural, histórica y de vida. Siempre buscando el máximo rigor, pero a la vez los canales de lenguaje que se aproxime al máximo receptor de cada momento, ya sea lector o público de una conferencia, por poner los ejemplos. Y en esta ocasión, el autor de este libro da un paso más, muy cercano a lo cinematográfico. Si ahora las fronteras entre la ficción y el documental en el cine y en la serie son cada vez más difusas, Fernando parece contagiado por ese espíritu y plantea un trabajo de investigación contaminado de la ficción o una ficción contagiada de la realidad. Un ensayo ficcionado o una ficción documental. ¿Qué más da la etiqueta? Se trata de contar unos hechos donde en unas ocasiones la realidad supera la ficción y en otras lo real parece impregnado de aquello que inventamos en el cine. Hay una idea derivada de un magnífico diálogo fordiano del hombre que mató a Liberty Balance que habla de que cuando la realidad se convierte en leyenda, perdura la leyenda. Print de leyenda. El relato, que dirían los politólogos. Un axioma que de alguna manera impregna toda la narración, exposición de este libro, para dejar claro que la historia se puede escribir de muchas maneras, pero quizás son pocas formas las que triunfan. Eso sí, aquí sin juzgar ni caer en el maniqueísmo. Y es que, querido lector, nos adentramos en un mundo de pistoleros, de plumillas, de presos, de soplones, de la bofia, del AMPA, de las fugas carcelarias, al más puro estilo de las películas de Seidel o Wilder, o los personajes interpretados por Bogart o Edward G. Robinson, de gorras, gabardinas, pañuelos, boinas, libretas y pistolas, de planes milimetrados, entre comillas, y de hábiles interrogatorios, entre comillas también, pero también de bombas, de acciones de desestabilización política y de ajustes de cuentas entre iguales. Eso sí, no espere ver a los protagonistas tomando un sándwich o emparedado, como se decía entonces, sino más bien unos callos a la madrileña. Aquí los pistoleros recuerdan a los bandoleros españoles, y aunque dejan en las guanteras de los coches una pistola Star 9 milímetros, no encontrará la poli junto al arma del New York Times, sino del Frente Rojo, mientras las bombas son escondidas no en un almacén de los suburbios, sino en un corral de gallinas. El mismo año en el que Jack el Destripador cometió sus fechorías en Londres, Madrid se estremeció con el crimen de la calle Fontarrabia, al tiempo que se hablaba de otros asesinatos en el Manzanares, cuya autoría, decían, eran de Juanito el Charcutero. ¿Por qué no vamos a tener nosotros también nuestra adaptación del mundo del crimen mundial? Hasta en esto hay modas, pero ¿cómo planear un atraco cuando en España no había atracos? Con el cine, con las películas que los protagonistas de este libro veían en los filmes americanos que se estrenaban aquellos años en la Gran Vía, imitándoles en la forma y quizá no en el fondo, porque ¿cuánto de pistolas al servicio de la revolución o en cambio al servicio del beneficio propio había en estas acciones? Junto a nombres conocidos de la época como Emilio Carrere o Victoria Kent, este libro nos propone, reitero, que exponiendo sin juzgar una historia en la que no falta el enemigo público número uno,
pero tampoco falta el retrato social de la época, con especial acento en la desigualdad. Y todo ello contado con un guiño cinematográfico detrás de otro. ¿Por qué? Le cuento un secreto que quizá no sepa. Fernando Colmenarejo ha sido cocinero antes que fraile. Historiador, sí, pero antes fue proyeccionista en salas de cine y en su retina quedaron impregnadas miles de imágenes fílmicas inolvidables. Se abren las cortinas, se apaga la luz de la sala y comienza la proyección. Y como dirían en las gacetillas del cine de la época, deje las manos quietas, abra bien los ojos, escuche los disparos, saboree un más o menos agrio viaje en el tiempo y déjese llevar por la aventura de estos pistoleros. No lo lamentará. Me imagino que estará Fernando abrumado y ahora aterrorizado por conociendo, por pensar que habrá preparado mi amigo. En primer lugar, les voy a pedir disculpas, esto sí que era algo muy particular para mí. Quizá esto es un poco más extenso. Él es el protagonista, pero he traído al protagonista en papel. Qué complejo es introducir a personas que no solo valen más que tú, sino que además de eso las admiras y son tus sombras. Hoy nos reúne en este templo del saber, donde se elabora a fuego dentro los intereses y las pasiones, un libro. Y no es un libro cualquiera, es un libro que habla de historia, pero también de tiempos de hambre, de injusticias sociales y de pilares. Y su autor tampoco es un autor cualquiera, es Fernando Colmenarejo, Alaja. Un hombre, como diría don Antonio Machado, en esencia buena. Un hombre que un día ocupó los bancos y pupitres de este mismo instituto y que murió por la necesidad, una vez superado su servicio militar y más perdido que una dragona en los 7 picos, metió un pie directo en el infierno para acceder en primera persona a las injusticias y la explotación laboral en el matadero frigorífico de Defensa. Fue como yo, alumno del nocturno. Esos que debíamos estudiar de noche para trabajar todo de día. Esos que doy fe. Aprovechábamos el tiempo hasta el tuétano, sacando experiencia de todo. Y aún así continuamos viviendo. Y la vida de Fernando continuó entre la carrera de Geografía e Historia y su especialidad de Prehistoria y Arqueología y la formación de una familia, desposando ya en segundo de carrera a Carmen, tan buena persona como Fernando, sino más y mejor cocinero y pastelero. Fe de ello, dando roscones que cada Navidad disfruta del equipo A desde hace ya muchos años. Y entre estudios y la construcción del amor, fuente imprescindible para las personas buenas, surgieron lo que comienza. Y con ello las complejidades de quien desea seguir estudiando y compaginando familia y saber con el defectuoso sistema laboral español. Pero ahí estuvo el ímpetu de Fernando, el apoyo de su familia y la ayuda inestimable de la empresa con la que pactó trabajar en el turno de tarde a cambio del regalo de las jornadas matinales de 2 sábados al mes. Fernando lo sabe bien, cualquiera que le haya tocado, es un hombre íntegro y de justicia. Y ante el despiste de horas preciosas de su elegido sistema de estudio y de trabajo que estaba causando en su familia, decidió ya en quinto de carrera trasladarle a la empresa su negativa y regalar más horas a cambio de poder estudiar. La respuesta de la empresa fue la esperada. Le partieron el turno a su antojo, haciéndole ir 1 o 2 días de la semana en turno de mañana, para el día siguiente, sin previo aviso, cambiar a turno de tarde y así sucesivamente. El famoso correturnos, con pérfida maldad empresarial que a punto estuvo de costarle el abandono de la carrera a nuestro autor o el disfrute de su vida familiar. Pero la fortuna siempre incierta también sonríe a veces a los justos, y al finalizar la carrera de Historia en 1981, Fernando consiguió un hueco en la recién creada Universidad Popular de Colmenar, que añadía su ideología jornada laboral. En aquel primer resurgir de la democracia, una celebrada y necesaria labor de participación ciudadana, Fernando daba clases de temas de Colmenar un día a la semana. Fruto de esas clases nacería un grupo de trabajo con el mismo nombre que llegó a obtener, aunque la gente lo haya olvidado, el premio de la Asamblea de Madrid por la recuperación de las tradiciones populares de la escala. Fernando, que se caracteriza desde joven por ser hombre de gentes y de equipo, nosotros, el equipo A, hoy sus editores, somos la muestra viviente de esa pasión suya, continuó con sus esfuerzos académicos y de la mano del malogrado y querido profesor Nico Gallo, un berliniano,
enfocó y culminó el reto personal de realizar de forma brillante y con una familia una memoria de licenciatura que versó sobre la arqueología medieval de Colmenar Viejo y que constituía el primer paso o la antesala para la tesis de doctorado. Bien encauzado y con velocidad de crucero, como siempre digo, Fernando, y más moral que el alcoyano, culminó sus estudios de doctorado, pero ya director de la Universidad Popular y padre de familia, se enfrentó a la endiablada y envenenada encrucijada de ser doctor o ver crecer a sus hijos. La elección fue tan obvia como acertada. Y Fernando, espíritu generoso y conciliador por naturaleza, con el toque de ego necesario, pero nunca excesivo, decidió criar a sus hijos y ser esa suerte de hermano mayor, padre, amigo, confidente, impulsor y motor constante de su familia y sobre todo de nosotros, todos sus amigos. ¿Hay palabra más grande para conocer a alguien? Fernando, tú eres medio. Y con este simple superlativo sustantivo podría haber glosado sin dar demasiadas pistas sobre tu vida y sin alargar más de lo necesario este texto y esta presentación. He hablado de hombre, pero también debo hablar, siquiera un minuto, de la obra. Y en el caso de esta rocambolesca fuga del doctor Muñiz, con el permiso de este otro enorme ser de ente y saber de Víctor Mantellano, hablaré un minuto. Cuando llegó a mis manos el primer borrador de pistoleros de la República, con la idea, no sé a quién se le ocurriría, de lograrse yo imperfecto y cansado, o sea, el milagro de la corrección, si es que hay algo que corregir. Y empecé su lectura, me asaltó un repentino sentimiento. Y tuve necesidad de cerrar por un momento el borrador. Conocía a Fernando, conocía su obra e incluso había participado en la fecunda labor editorial del autor en otras líderes menos novelescas. Y esperaba una obra buena, pero no lo que tenía entre manos. Lo que tenía entre manos era otra cosa. Tenía en mis manos recién parida una de esas obras que me entroncan en lo que después de dar a la imprenta Tomás Capote su afamada A Sangre Fría, damos a denominar novela de vida. Tenía en mis manos una obra que palpitaba, bullía, estremecía por momentos y lo que más llamó mi atención, te obligaba a volver sobre ella una y otra vez. La delicia de sus diálogos, la riqueza de sus datos, la vistosa y cuidadosa recreación de espacios, paisajes y paisanajes evocaban en mí no al amigo arqueólogo, sino a aquellos buenos escritores con los que me acusé con la historia y la acción, pero también con la poesía. Pero aún más, veía en lo que tenía ante mis ojos, y quizá así lo vea el lector cuando se lance sobre esta deliciosa novela, la huella profunda también del saber y del sufrir del pueblo. Tenía en mis manos, y ahora lo tienen ustedes, y si no lo tienen deberían ir corriendo a comprarlo, un pedazo de historia encuadernado, pero vivo y palpitante, que ha nacido no como una obra literaria más de Fernando Colmenar Viejo, sino como su aterrizaje pausado y calmo, como todo lo que él hace en el mundo de la literatura. Y en su caso, como no podía ser de otro modo, en la novela Realidad, de nutrido corte social. Felicito al autor por su obra, felicito a sus lectores por el afecto de leerlo, pero por encima de todo me felicito por tener esta oportunidad sincera de agradecer al amigo y al maestro de tantas cosas que no son historia, su amistad, su paciencia y su tiempo. Y a ustedes, su calurosa acogida y su paciencia. Bien, desde luego si Rafael, no nuestro Rafael cantante, sino el de Urbino, cuando estuvo pintando la escuela de Atenas entre Aristóteles y Platón, llega a entrar aquí el mozo, seguramente hubiera tenido una composición en el cuadro tremenda porque hubiera discutido largo y tendido sobre filosofía. Eso no le cabe la menor duda. También Cicerón lo podría haber pasado mal discutiendo contigo. Esa memoria. Le llamamos Góngora, de Gongorilla, de Góngora, de nuestro poeta dramaturgo, por lo que acabáis de leer y que luego le voy a matar, porque verdaderamente estoy nervioso por varias razones, una de ellas por carácter personal. Bien, desde luego si Góngora hubiera mandado el requesón de Colmenar a Góngora, en lugar de haberlo hecho su amigo Antonio Chacón de Colmenar Viejo, esa maravillosa décima de este libre vestido que son de Colmenar, nos hubiera salido a Góngora porque hubiera salido una décima mucho más hermosa. Seguramente, Gongorilla. Pero además Gongorilla es un hojalizor tremendo, es un gran arqueólogo, un arqueólogo extraordinario de la prehistoria, quien gracias a él, desde luego, yo he crecido también bastante, incluso con mis amigos. Pero más allá de ser un gran arqueólogo, ya que
me ha puesto en las alturas, tengo que decir que es un ojo avizor tremendo y que con su cámara fotográfica nos hace sonrojarnos al ponernos ante la crudeza de las guerras que estamos viendo en la televisión, ¿no? Creo que el hombre ha cogido su cámara, ha dejado a su familia, ha dejado ese sentido positivo, precisamente para enseñarnos y mostrarnos la crudeza de la guerra. Por todo eso, Jesús, no por lo que acabo de decir, que te voy a matar, lo que te pago, lo que tengo que pagar, te doy sinceramente las gracias. Jesús, te lo digo de verdad, lo que más valoro es la amistad. Así que muchas gracias en ese sentido. Perdonad mi emoción. Que voy a hablar de Víctor Matellano. Sabéis que a Víctor le tengo como un hijo mío. Es verdad que le he visto crecer y a Víctor os tengo que decir que recordad que soy de Comerán, que cuando éramos niños y llegábamos a una casa de un amiguito, lo primero que hacían los padres era eso de chiquito, ¿tú de quién eres? Y yo decía, pues de Santos, de Cecilia. Y no te conozco. Pues igual, tendría que decir sus apodos. Si no decía los apodos, no te conocía. Lo de Víctor es que, como de los 8 apellidos vascos, como tiene 4 apodos, pues es más cáspita que nadie, ¿no? Es Pepe Gil, Virollo, Cabanes y Velocidades. Ahí no hay nada. Y como una velocidad, como un auténtico rayo, lo hermoso, lo importante, y quiero agradecérselo y decirlo públicamente, es que nos ha proyectado al pueblo de Copenhague y a sus gentes más allá de la pantalla, ¿no? Nos ha llevado a nivel internacional. Lleva al pueblo con el pulso. Y esa tierra de cine, esa asociación que ha creado, verdaderamente es una muestra del amor más allá de la pasión del cine. Es la pasión por los vecinos de Copenhague. Me ha hecho soñar, aprender y emocionarme. Y eso sí, Víctor, me ha hecho pasar miedo. Tanto es así que a veces cuando voy a ver alguna de tus películas, tengo que mirar la cornilla del espectador que está a la butaca entera. Porque me da pánico ver la imagen, pero también comprometido con la verdad y con la memoria. Y tengo una sorprendente paisajes después de una guerra, que verdaderamente conseguí un premio internacional, y eso también es de agradecer. Y si tengo que felicitarte, lo ha dicho Bongo, es precisamente por ese pedazo de historia que nos ha regalado a España, precisamente con el secuestro de la película de Pilar Miró, Crimen de Bongo. Yo cuando vi esa película y la cosa por las reales, bueno, vi no un director, sino un gran historiador. Eso para mí tiene un premio especial. Y muchos de los que estáis aquí lo sabéis perfectamente, que junto con Jack Taylor, pues realmente también ha dicho Hugo, pues nuestro auto de los Reyes Magos. Qué pena que el auto de los Reyes Magos se haya quedado más allá de las bombarinas, ¿no? Porque eso sí que nos ha proyectado también a nivel nacional e internacional. Me llamaban a muchos puntos de otros países preguntándome por el auto de los Reyes Magos, escribiéndonos con correos y demás. Y ahora desafortunadamente pues hemos perdido. Sinceramente, Víctor, yo te doy gracias por todo lo que has hecho por el pueblo, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, por lo que hiciste con el plan de animación, que lo ha dicho Hugo también, y por tu maravilloso prólogo. Yo siempre lo tendré unido en ese libro y en el programa. Bien. Quiero agradecer a Silvia García, otra compañera que está trabajando muy bien con los testamentos penales, porque gracias a ella me ha facilitado la búsqueda bibliográfica sobre algunos de los personajes de este libro. Gratitud que debo, por supuesto, a Roberto Fernández, porque Roberto me introdujo en la lectura de las obras de Eduardo de Guzmán, un escritor que os aconsejo que lo leáis, porque aunque es una lectura sobre todo lo que pasó al principio y al final de la guerra, merece la pena. Fijaros, aquí voy a hacer un pequeño inciso sin querer cansaros, pero aunque no he puesto los nombres, sí que quiero que sepáis que debemos sentirnos orgullosos de tener muchas veces centros públicos como es el Archivo Histórico Nacional. Y quiero aquí, no lo sabrán, pero lo he puesto en el libro, quiero agradecer a la jefa de sala algo que me pasó que es muy importante. Gracias. Cuando yo empecé a escribir esto por capricho, luego explicaré la razón del libro, pues realmente había un dato que se me escapaba, que no entendía algo de la fecha. No pasaba por los periodistas, con el hecho de escribir rápidamente la crónica de la noticia, pues se pisábamos a otros y no terminaban de dar una pista necesaria para saber cómo lograron eso para escaparse de la cárcel. Imposible.
Me faltaban por estudiar 2 documentos del juez de instrucción de Colmenar Viejo del año 33. Y cuando bajé al Ministerio Nacional, me dijeron, este documento sí, pero este documento no se lo puedo dejar a usted porque está muy mal. Y yo dije, ¿cuándo podré comprobarlo? Y dice, pues ya usted dentro de 6 meses. Pasaron los 6 meses y a mí me dijo, sí, ya puede venir usted a ver el documento. Oh, qué alegría. No se puede imaginar cuando estoy investigando la alegría que me tiene para ver algo que puede resultar novedoso. Bien, llegué allí y ya la señorita, la niña, me dijo, una muchacha joven, me dijo, ¿y usted qué documento está muy mal? No se puede solucionar. Si me han dicho usted que ya podía venir, yo monté un poco en cólera. Cuando yo monté en cólera, me conocía como monte. Fue muy suave, pero me puse muy triste y pensé que había mucha pena y ya esperé allí a ver si lo fue. Y de pronto vinieron 2 arroces falsadas. Vino a arroces falsada y me dijeron, mire usted, señor Colmenar, entendemos que no es una pena que haga usted de Colmenar Viejo, pero le vamos a dejar el documento, pero bueno, pase usted. Bueno, yo lo paso como me diga, ¿no? Como me rodillo, como sea. Me puse con un cojín, pusieron el documento del cojín y me dijeron que iba a pasar por la parte de arriba, por la parte superior del folio. La verdad es que el documento estaba penoso, pero bueno, no me decían nada del documento, yo ya más o menos la información la tenía. Pero, cuando estoy llegando al final, madre mía, ya me pegó un grito en la sala de casualidad, porque ahí estaba la clave, ahí entendí que no lo decían los periódicos, porque se ayudaron para escapar y para fugarse. No puedo explicar mucho, porque si no te explico algo que no debo hacer, ¿no? Bien, pues gratitud a esas 2 mujeres que, a pesar de esa documentación, en ese estado tan sumamente penoso, me permitieron investigarlo y gracias a ello tenemos la clave una de las claves de la fuga. Quiero agradecer a Tino su extraordinaria maquetación. Tino siempre me ha ayudado a crecer en el mundo editorial y por supuesto a Charo, a Elvira, a Cristina, a Morgana, a Alfonso y a mi compañero como Jesús, que son miembros del equipo A, porque a ellos les digo también el haber crecido no solamente como persona, sino también como profesional en el mundo de la arqueología y de la historia. Es un agradecimiento que debo a Carmen, a mi mujer, a Silvia, a Domingo, a Fernando, a Laura, a Elvira, que he venido desde Eslovenia, precisamente para estar aquí. Muchas gracias, hija. A toda mi familia, muchas gracias. Y a Marco, y por supuesto a mis sobrinos arqueólogos. Tenemos un grupito de sobrinos arqueólogos que hablamos y quedamos para hablar de arqueología y de otra serie de cosas. Estoy muy agradecido a Óscar, que os ha dado el saludo, al director de este centro, al maravilloso claustro de profesores y al personal no docente, tan maravilloso siempre, para que este espacio que resuma, como ha dicho anteriormente mi compañero Mongo, resuma la educación pública, que la necesitamos y cada vez más. Y por supuesto a todos vosotros. Gracias por venir a acompañarnos en este acto y también quiero agradecer naturalmente a todas aquellas personas que de alguna manera habéis girado la invitación en vuestros grupos. Bien. ¿Por qué he escrito este libro? Fijaros, hace muchísimo tiempo el gran fotógrafo Alfonsito, el hijo de Alfonso, el fotógrafo tan famoso, pues puso unas pantallas que las podéis ver según bajéis por la calle lateral de la cárcel de Colmenar Viejo, que fue el día siguiente de la fuga de estos anarquistas y de un asesino, ¿no? Entonces aquella imagen me impactó. Lo que yo no sabía entonces era que esa fuga había tenido o tuvo en el año 33 tanta repercusión mediática en España, ¿no? Pero es que después vi un documental, un libro de Carlos de García Liz sobre la vida de Felipe Sandoval que me impactó. Un documental precioso, en blanco y negro, donde hablaba de pistoleros, hablaba del anarquismo. Ahora hablaremos de eso de pistoleros y anarquismo para que no haya confusión, por favor. Y realmente eso sí que me animó ya a empezar a escribir, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, yo creo que os pasa a todos, o yo lo escribirá, pero es que me encantan las fugas. O sea, yo no quiero si el personaje es malo o buenísimo, pero hace poco va a ocurrir una fuga que alucinaba, se fue entre el público. Y eso me encanta. O sea, quiero decir que la sensación del amor por la libertad que cada uno tenemos, al margen de lo penoso que cualquier
está esa persona en la cárcel, pero esa sensación de escaparse, yo creo que es algo tan libre que cada uno de nosotros que a mí me entusiasma. Yo recuerdo en el cine viejito, que llamaban casi el cine Prados, La Gran Evasión. Y cuando yo vi La Gran Evasión, debía tener unos 10 años, yo salí del cine, con ganas de escaparme hasta de mi casa. O sea, es que era maravilloso ver cómo los confinados iban escapándose con esas sensaciones, ese miedo, esa claustrofobia en el túnel. Yo, claro, yo quería que se salvaran todos, ¿no? Es una película preciosa. No fue la realidad, mi actor favorito que vivirlo. Que eso ya, cuando la fuga de la cárcel, yo empecé a robar, no sabemos si al final consiguieron su objetivo, pero fue casi jugado. Y eso fue un éxito sin papillón. ¿Cómo se escapa uno de esa crudeza que pensar en la realidad actual? De esa gente que huye y se embarca con esos niños, o embarazadas o preñadas, a riesgo de perder sus vidas. ¿Qué otra cosa les queda ya por perder, no? A mí Papillón me hace reflexionar sobre lo que está pasando con esto de la migración, ¿no? Y ahora sí, voy a aclarar el título del libro. Pistoleros en la República, no de la República. Las preposiciones son importantes, ¿no? No es que la República se valiese de pistoleros para salir adelante, sino que eran pistoleros que ejercieron como tales en la República, ¿vale? Y otra cosa muy importante que quiero aclarar. Vamos a hablar, efectivamente hablamos de pistoleros y de anarquismo. Pero quiero diferenciar, dejar bien claro y bien sentado, que una cosa son pistoleros y otra cosa es anarquismo. Quien quiera confundirlo, desde luego, desenfoca una auténtica realidad social en uno de los movimientos sociales, no quiero hacer el debate, pero creo que fue así, más importante de Europa, en el siglo XX, ¿vale? En la segunda mitad del siglo XX. Creo que estos son los conceptos importantes. Desde luego, a estos pistoleros, la prensa les tildó de maleantes, malhechores, zampones, vividores, pícaros, croazanes, gente de mala vida, y la pregunta que yo me hago, que os hago a los lectores es ¿hasta qué punto esos adjetivos descalificativos se acercaron verdaderamente a mostrar la verdad a los ciudadanos? ¿Vale? Eso es muy importante. Deciros que me acerco a Felipe Sandoval, pero un poco con tangente, un poco sesgado. No me interesaba porque además hay que estar preparado para hablar de un personaje tan complejo, tan problemático, entre comillas, como fue Felipe Sandoval, el doctor Muniz, porque digo yo que estoy preparado para eso desde el punto de vista historiográfico, pero me acerco un poco para intentar explicar o exponer, más que explicar, exponer la relación de hechos que de alguna manera interesaban a nivel nacional y en Colmenar dijo a nivel particular. Fueron una cadena de sucesos y de acontecimientos, de luego, que se vivieron en la sociedad madrileña y que era muy importante porque además no hace reflexión. Pero esto es además un homenaje a aquellos periodistas, a aquellos trabajadores de sucesos que sí o sí tenían que publicar su noticia para ganarse la vida y que fueron unos grandes profesionales. En la década de los años 20 y 30 tuvimos a unos grandes fotoreporteros y algunos de ellos luego nos retrataron en Colmenar Viejo a esa gente que abandonaba Colmenar cuando las bombas en la guerra civil cayeron y las imágenes que vemos ahora de la gente que está viendo. Pues ellos mismos fotografiaron a Colmenar Viejo en 1937. Esas criaturas, esas mujeres, esas personas mayores, a esos padres huyendo de la miseria y de la muerte. Lo mismo. Estos fotoreporteros estuvieron aquí fotografiando esa realidad. Yo se lo dedico a ellos también. Ellos además son autores del libro. Yo os he engañado. Yo en realidad no soy el autor. Son ellos los autores. Yo no soy escritor de novelas. No tengo tanta imaginación. No puedo recrear cosas que parecen inverosímiles cuando lo leí. Si yo hubiera dicho que eso es una novela, hubiese pensado que no estoy zumbado y que no es posible lo que estoy contando ahí. ¿Cómo va a ocurrir algo que es tan incomprensible? Porque es verdad, han hecho terrorista en el prólogo, de algo de bonito, de cosas extrañas, de procedimientos que no nos entran a la cabeza cómo se puede hacer ese atraco de esa manera, y no solamente eso,
sino algunos de los afectados, cómo al final han tomado una decisión tan sumamente incongruente. O sea, no, es algo que no es entendible. Mirad, voy a decir una cosa. Si yo no digo que esto es así, que vais a conocer a los protagonistas, vais a conocer, entre comillas, a los pistoleros y a aquellas personas atacadas. Y además vais a conocer todo cómo fue, porque todo lo que vais a ver sucedió, así tal cual. Yo lo único que he hecho ha sido vacunar de alguna manera un poquito para dar fuerza, si es que ya no tenía de por sí fuerza, todo lo que habían dicho esos grandes periodistas en el año 32 y en el año 33. Yo lo recreé un poquito, pero no demasiado, porque tengo que confesar, aquí no sé si lo van a publicar, que a mí no me gustan las novelas históricas. No me gustan porque, no sé si una formación profesional pongo, pero mis compañeros lo saben, cuando estás trabajando en la arqueología necesitas comprobar y necesitas la veracidad de los hechos. Y yo no sé apartarme de si esa roca o esa piedra o esa cerámica está lista así porque sí, sino que hay que ver y comprobar si no lo ha colocado y responde a otra circunstancia. Entonces yo no sé escaparme. Cuando leo una novela histórica, tenemos grandes novelas históricas y tenemos grandes, no digo que no leáis, y tenemos grandes autores, porque realmente es una cosa personal, lo voy a repetir, pero me queda siempre la duda de decir hasta qué punto puedo entusiasmarme, puedo creer que esto es verdad. Y como no le puedo quitar el problema profesional, repito, pues no me puedo acercar mucho a lo que es prefiero la poesía o prefiero el ensayo. Pero vamos, esto no quiere decir que no leáis la novela, y menos esta. Esta no es una novela, no sé, lo digo en la introducción, Víctor, me parece que me ha pasado un poco lo que a un gran novelista, un gran periodista, que se llama Andrés Trapiello. Andrés Trapiello, y sí que os aconsejo que leáis La noche de los cuatro caminos, una historia del Madrid, 1945. Pues sí, lo hace novelado, lo hace medio ensayado, y yo he intentado simular o jugar un poco a lo que hizo Andrés, que sí que me cautivó esa novela. Por lo tanto, es un homenaje a aquellos periodistas de sucesos de la época que a mí me cautivan. Y ya voy terminando, hay temas que, como se suele decir, son de rabiosa actualidad. Algo ya os he adelantado anteriormente, pero a mí, yo creo que realmente causó un poco de impresión, y a mí me imagino también, lo del Madrid de los porcoseros. Es verdad que vivimos la República, los problemas de la República que tuvo. Claro, la República se enfrentó a la Gran Depresión del 29, claro, que llegó en 30, fijaros lo que se encontró. Fomento de la construcción de tierra, por 15 días, 400 trabajadores a la calle, y el caos es tremendo. Y claro, la República ya asociada a crisis, a falta de trabajo y a malversación de ideas, ¿no? Pero verdaderamente eso es lo que pasó en este momento. El Madrid de los porcoseros a mí me impactó. Y yo lo voy a reflejar tal cual. Ellos, sobre todo un personaje que a mí me ha cautivado y que he considerado como protagonista de la trama, José Luis Valgrán, que fue un bohemio, que fue un periodista verdaderamente entusiasmado, preocupado por la realidad social, ver esos porcoseros, cómo lo recogían, cuántas camas había en los refugios de Madrid, quién era el responsable, qué pasaba con ellos, que hizo lo que suelen hacer los dos, uno con la cámara de cine y otro con la cámara de fotos, impactarnos, ¿no? Darnos alzas, a mala leche con una intención, la crudeza de la realidad. Pues Luis Barberán os va a alucinar porque va a llevar a esa crudeza de Madrid de los años 32-33, que es verdad que en los libros de ensayo se dice los problemas sociales, pero joder, cuando tú lees a un periodista de esa época que lo está viviendo en primera persona, yo sinceramente lo pasé mal. Lo pasé francamente mal. Y ahora estamos luchando por la vivienda, por una vivienda digna. Voy a decir una cosa. No está aquí Óscar, no lo sé. Óscar. Pues Óscar tiene un problema tremendo. Y puedo recordar Óscar con filosofía, porque me dice Óscar esta mañana: fíjate, Fernando, tengo problemas para tener un profesor de filosofía y es una preocupación como director muy grande, porque claro, estamos ya en el 2 de octubre y los padres me señalan y yo pues, hago con el claustro, me desvivo, pero es que fíjate,
tengo al titular de baja, al otro compañero de baja, creo, y nadie quiere venir a condenar a Extremadura Capital porque tiene que pagar una pensión muy alta. Entonces no le compensa, creo que tendrían que correr los tiros. Y va a venir alguien de Extremadura, aquí sí tiene que pagar 700, no sé, 800 euros de pensión o de piso, no lo sé, algo así, en la vivienda. La vivienda es algo que a mí me dejó chafado también. Que tú sabes que va a haber intelectual, que tiene marginados, que va a haber 4 niños, que por eso hay una miseria, que hay gran parte de la trama, de esos barrios marginales, que lamentan el espíritu. Pero hasta que no le sentiré a la persona, hasta a estos periodistas, no te das cuenta de esa crudeza. Porque el problema de que está la mujer con el niño esperando a que pase el casero y no hacer ruido, precisamente porque no tiene dinero para pagar. Pues todo esto es excepcional. Entonces, el problema de la vivienda es un problema que efectivamente es un problema que está ahí, ¿no? Está en la República, en estas clases, en estos pordiuseros o más que pordiuseros son aquellos que estaban ya prácticamente en la noche. En fin, yo creo que es verdad, que me he ido al rigor histórico. Yo pido disculpas. He querido ir al rigor histórico porque no soy periodista y no soy escritor de novelas. He jugado a esa simbiosis entre lo que es, lo ha dicho Víctor, la ficción y la realidad. Y a veces yo estoy confundido verdaderamente si estaba escribiendo realidad o verdaderamente era una imaginación mía. Yo, en cualquier caso, ahí lo tenéis. He querido contribuir a aportar un granito de arena para conocer un poquito más, no solamente a la República, sino también, ojo, algo que todavía no se quita del medio, que es asociar pistoleros, malhechores, maleantes, gente de mala vida con anarquismo. Y eso es el error más grande, sinceramente, y más mediático que se puede hacer en historia. Yo como historiador lo aborrezco y además creo que debemos desecharlo. Nada más, solamente deciros eso. Muchas gracias por acompañarnos, como digo, y por este prólogo y por esta presentación. Y bueno, pues nada, gracias. Gracias por los aplausos. Bueno, yo creo que espectacular. No ha destripado nada del libro. Yo tenía mi temor a que destripase. No, lo ha dejado ahí. Además lo ha dejado, yo creo que para salir corriendo a ver el libro, en vilo, ¿no? ¿Qué querrá decir sobre esto que está contando? Espectacular. Yo creo que aquí, sencillamente, abrir un poco una rueda de si hay alguien que quiera comentar algo, una rueda de preguntas al autor, que creo que es una oportunidad única para hablar con la persona que hace eso que uno lee después. Yo te quería preguntar, has hecho un homenaje a los reporteros de la época. ¿Qué diferencia hay? Porque antes lo que dice un poco la novela es cómo intentan investigar antes para llegar a la policía de los asesinatos o de todo ocurrido. ¿Qué diferencia hay con ahora? O sea, los periodistas de ahora, cuando ocurre una fuga o algo, los periodistas de antes. No sé. Hombre, mi mujer es mi hija. Habíamos pactado unas preguntas, pero esta no. Me dejo fuera de juego. Vamos a ver, hombre, los procedimientos son diferentes, pero yo creo que son los más perversos ahora incluso, ¿no? Fíjate, voy a ponerle una cosa que más agregaría. Los periodistas rápidamente, claro, habían un poco que si la de teléfono, pero estaban puestos en diferentes puntos de Madrid, ¿no? La Dirección General de Seguridad, la Comisaría de Policía, rápidamente tenían sus informantes, que los tienen ahora, por supuesto, en el extranjero, los
más cuando no había una ley de prensa en ese momento, también porque la República tenía miedo a que la prensa de alguna manera pudiera desvirtuar el proceso, y a la policía eran incómodos para la policía y los periodistas. Pero yo creo que actualmente sigue siendo un poco lo mismo, es decir, que el periodista de alguna manera, con la obligación que tiene y la función tan importante de informar, y la policía, por supuesto, con la labor científica de investigar y de estudiar un crimen o un robo, pues tienen, digamos, que una función de alguna manera complementaria. Decía un periodista también de la época que hasta dónde está esa delgada línea roja, que es muy difícil señalarlo, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo informar y hasta dónde no puedo ser detenido. Es decir, bueno, pues es un tema que se trata el libro. Las cosas han cambiado, pero hasta cierto punto, porque digamos que esa lucha de alguna manera entre la información y la investigación, creo que la prueba me repito, hay incluso más niveles y están en candelero, ahora están en primera plana. Es una oportunidad única. ¿Alguien más tiene una duda? Claro, los que no han leído el libro no tienen duda. Sí, me han preguntado que dónde estaba la cárcel de Colmenar Viejo. La cárcel de Colmenar Viejo está actualmente en el Parque Santiago Esteban Junquer. Para quien no lo conozca, es donde está el Centro Cultural Pablo Neruda. Mirad, en el siglo XVI los colmenareños tenían una gran devoción a San Francisco de Asís y siempre estuvieron con la cosa de querer tener un convento, ¿no? El convento al final se pudo construir en el siglo XVII. Hemos tenido la fortuna, el equipo A, de poder excavar los restos de ese momento. Parte de ese momento de la capilla de los claustros se puede ver en negativo en el Parque Santiago de Junquer, pero en el siglo XIX, con los procesos de desamortización, que tuvieron que marchar los monjes, y ¿qué ocurrió? Bueno, pues fueron los frailes, y ¿qué ocurrió? Bueno, pues que se repitió el convento en una cárcel del partido judicial de Colmenar Viejo. Como Colmenar Viejo era cabecera de comarca, pues ahí se quedó la cárcel del partido judicial, y la responsabilidad, parte del mantenimiento de esa cárcel, era la cuestión del ayuntamiento. Se habla de la cárcel, se habla de las condiciones en las que estaba la cárcel, pero que no puedo decir más, como el 1, 2, 3, también que se nos ha muerto Mayna, hasta aquí puedo leer. Qué curioso el círculo de, si van hilando un poco, el círculo de dónde estaba la cárcel, que pues antes decía después, porque ahora un centro cultural. Sí, cultural, ¿no? También estaba cerca, curioso. Hace un círculo todo. ¿Alguna pregunta más? Has citado de pasada que hubo una temporada en la que dabas unas charlas, temas de Colmenar, y bueno, me gustaría que comentaras cómo fue aquello. Yo te tengo como alguien que a mí me ha acercado con montones de temas históricos de los que no tenía ni idea, y mucho menos de Colmenar. Y es muy de agradecer, es siempre una satisfacción leer las cosas que haces. Cuéntanos. Bueno, los artífices del tema de Colmenar, yo coordiné el grupo, daba las clases después de trabajar en Giresa y iba un día a la semana. Cuando se organizó la Universidad Popular, en el 81, me contrataron para dar durante 1 hora a la semana, 2 horas, las clases. Lo bueno de esas clases, de tema de Colmenar, se hablaba de todo, de arqueología, de historia, de tradiciones, pero lo bueno es que después del primer año, y algunas personas del grupo que están aquí, se formó un grupo de trabajo. Entonces ese grupo de trabajo, bueno, pues quiero recordar a Miguel Ángel de Andrés, a Olivares, a Zapatero, a varias personas, ¿no? Y bueno, pues empezamos a trabajar en torno a varios temas, hacíamos exposiciones y también investigamos sobre las tradiciones en la Comunidad de Madrid. Entonces, la sorpresa fue cuando al grupo, la Asamblea de Madrid, le concedieron el trofeo de la Asamblea por la recuperación de las tradiciones, ¿no? Digamos que ellos son los protagonistas. Entonces, este equipo, este grupo, que trabajó muchísimo de manera desinteresada para entender y para difundir la historia y las tradiciones de Colmenar. A ellos les debo mucho también, porque lo pasé muy bien y fueron
salía amargado del trabajo, pero cuando yo llegaba a clase y les veía a ellos con ese entusiasmo, a mí me hicieron crecer también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera conocer alguna otra curiosidad? Pues nada, sin más que agradecer muchísimo a Fernando Colmenarejo este nuevo libro, que insisto, es una novela de realidad, le guste a él o no, porque es una novela. Y además una novela a la altura de Germán Cabo. Vamos a dejarlo ahí. Agradecerle no solo lo que ha escrito, sino sus palabras y su trabajo de tantísimos años, y que sean muchos más, que lo podamos disfrutar. Agradecer a Víctor Martínez ese magnífico prólogo y el estar aquí, y a todos los presentes por la paciencia, por el entusiasmo y por estar otra vez más aquí con todos. Por supuesto, al Instituto por cedernos.